Y hablando de agenda, volvemos al tema principal, la pandemia, la COVID-19, los efectos en la economía, pero básicamente también en la sociedad, lo que implica esta situación que vive el mundo. Por eso ya estamos saludando junto con Pablo a Nahuel Sosa. Nahuel es sociólogo, es docente de la Universidad de Buenos Aires y la primera impresión es que el impacto aparentemente es devastador. Bueno, así es. Hace poco salió unos estudios de la Oxfam, por ejemplo, que señalan que vamos a tardar más de 14 veces, o sea, 14 en poder recuperar los niveles que había antes de la pandemia, ¿no? La OIT acaba de avisar que más de 255 millones de puestos de trabajo se han perdido. Me parece que estamos en un escenario complejo porque cuando vos vas a en la historia de las catástrofes, en otras pandemias que puede haber habido, situaciones muy adversas para la humanidad, ejemplo, la peste bubónica, la peste amarilla en nuestro país, la sífilis, o las guerras mundiales, ¿no? Catástrofes sociales o naturales, o en este caso estamos hablando de una pandemia, son puntos de inflexión en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque de alguna manera visibilizan cuáles son las desigualdades que están latentes, cuáles son las desigualdades que están manifiestas en una sociedad, cuáles son los valores que predominan. Entonces creo que estamos en un momento de transición donde la discusión es si la salida de esta pandemia, la nueva normalidad, es un nuevo proceso de concentración de las élites o por el contrario, la salida de esta pandemia es una salida con más Estado, más derecho y más democracia. A ver, Nahuel, el informe que vos hacías mención también destaca un capítulo interesante, ¿no? Indica lo siguiente: los más poderosos en cuanto a la economía en el mundo se están recuperando de lo que les ha dejado la pandemia en los últimos meses. Y los más pobres van a tardar años y años en recuperarse. Allí está marcada la desigualdad, ¿verdad? Digo, uno se pone a pensar, los que más tienen ya se están recuperando y los que menos tienen no se van a recuperar de acá a los próximos 10 años. Totalmente, incluso no solo se están recuperando, hay grupos económicos concentrados que han ganado con la pandemia, ¿sí? En la historia de las tragedias, las élites han hecho grandes negocios. Lo que a mí me parece preocupante es que acá hay que pensar en dos dimensiones. Una es la desigualdad económica que mencionaban ustedes, pero detrás de toda desigualdad económica también hay una desigualdad simbólica. ¿Qué significa esto? Que aquella persona que se cae del mapa económicamente, muchas veces el esquema neoliberal lo que hace es revictimizar a la víctima. Para que esto se entienda, el neoliberalismo es un proyecto económico, efectivamente, pero también es un proyecto cultural. Es decir, no puede aplicar determinadas medidas de ajuste si no construye narrativas que previamente construyan ese consenso social. Entonces, esta idea de que él se cae del mapa, es un choriplanero, es un vago, fíjate que en los momentos estos momentos de catástrofe, de adversidad, también crecen mucho los discursos de estigmatización. Están creciendo los discursos de odio. Están creciendo estos discursos que operan contra cualquier tipo de justicia social y contra cualquier tipo de igualdad. Por eso a mí me llama mucho la atención el crecimiento de movimientos políticos de derecha a nivel mundial, que frente a esta desigualdad que vos hacías hincapié, en vez de preocuparse por revertirla, se preocupan por justificarla. ¿Sí? A ver, para poner algunos ejemplos, Trump, Salvini, uno de los líderes de la derecha italiana, diciendo que la culpa del virus era de los africanos, sí, claro. Bolsonaro, y me parece que en nuestro país también está empezando un trumpismo criollo, lo llamo yo, que de alguna manera rechaza, a diferencia, el liberalismo clásico, vos podés estar de acuerdo o no de acuerdo, pero en última instancia siempre buscaba la ampliación de derechos civiles y políticos. Ahora parece que hay una suerte de neoindividualismo autoritario que frente a cualquier tipo de ampliación de derechos civiles o políticos, sea lo que plantean los colectivos feministas, sean derechos ligados a los trabajadores de la economía popular o a los sectores más vulnerables, reacciona de una manera agresiva. Por eso llamo la atención en este punto que esa desigualdad económica en momentos de crisis, en momentos donde las sociedades tienen miedo, porque obviamente nos estamos enfrentando a algo que todavía es desconocido, son también tierras fértiles para los discursos de odio. ¿Y qué es lo que no quieren perder esos sectores, Nahuel, teniendo en cuenta que, bueno, vos hablaste de Trump, de Bolsonaro, son dos jefes de Estado que más allá de que, bueno, Bolsonaro es presidente ahora, ¿no?, con fuerte oposición dentro de su país, pero Trump perdió las elecciones con 70 millones de votos. Es decir, son líderes políticos que tienen un gran arraigo. Exacto. ¿Cómo se llega a la disrupción política para que esos discursos neoliberales, de odio a los que se referencia, no sigan en la base social? Es muy difícil con 70 millones de votos erradicar a esa población que piensa de esa manera. Es muy interesante. Erradicarlo digo de una manera, sí. digamos, que se entienda, no descriptiva, no de una manera apocalíptica. Es muy interesante la pregunta que haces, porque uno la puede pensar en dos niveles. La primera es, no solo preocupa cómo crecen en los votos,
Es decir, hay movimientos políticos, por ejemplo, en Europa, AfD en Alemania, neonazi, Vox en España, el partido que gobierna ahora en Grecia, Nueva Democracia, que son explícitamente sus programas políticos xenofóbicos, explícitamente tienen una actitud reaccionaria. Pero a veces el punto no es solo cuántos votos sacan, sino cómo impactan en el sentido común. Cómo van derechizando el sentido común de las sociedades. ¿Por qué? Porque estamos en momentos que lo que se necesita es solidaridad. Y la solidaridad no solo como un deseo, sino como práctica política, como práctica de una comunidad, implica necesariamente discutir privilegios. O sea, la solidaridad para que sea efectiva implica que los que tienen más pongan más. Si los que tienen más ponen menos, no es solidaridad, es una estafa. Entonces, a esta pregunta que vos me decías, me parece que es muy importante para deconstruir estos discursos, radicalizar las democracias, apostar a poder dar los debates no solo en términos punitivos, sino también en términos pedagógicos y de discusión social, ¿sí? De cómo se va poniendo. ¿Por qué? Porque vos fíjate que frente al COVID, para mí lo que se puso en crisis fue el neoliberalismo como modelo. Desde el Papa Francisco, que llamó a decir, ayer ¿no? Alberto Fernández en Chile diciendo hay que revisar el capitalismo, desde Angela Merkel, ¿sí? Salió a cuestionar ese modelo. Vos fíjate que en minutos se viralizó el hashtag te cuida el Estado, no el mercado. O sea, volvía a estar presente el Estado, la necesidad que tiene. Y me parece que frente a esa crisis del neoliberalismo, la respuesta que encontramos fue una respuesta muy agresiva que empezó a ir con la idea de las antivacunas, la idea de las anticuarentenas, una respuesta que busca fragmentar a la sociedad. Entonces me parece que en este punto es importante recuperar la idea de cooperación, recuperar la idea de solidaridad y recuperar la idea de bien común. Vos imaginate si las vacunas las distribuye el mercado, la distribuye Amazon, Google o cualquier grupo corporativo del mercado. Implicaría la idea de la meritocracia, o sea, solo accederían quienes tienen plata, o sea, una falsa meritocracia, porque si no hay igualdad de oportunidades no hay meritocracia. Te lo que decía, hay es una estafa. pasó con la atención sanitaria en el mundo, ¿no? El hecho de que una falta de un sistema sanitario público en muchos países determinó que muchísima gente no accediera justamente a la atención médica y que, perdón por el mensaje también tan lúgubre, que mucha gente muriera en la puerta de su casa sin la posibilidad de llegar a un centro sanitario. Totalmente, ¿por qué? Porque lo que está en discusión, si hay algo que la pandemia puso en evidencia, y para poner también una fase un poco más positiva, que yo quiero reconocer los esfuerzos que hacen las sociedades, es que se puso en el centro la importancia del sistema científico nacional en nuestro país, la importancia de la salud pública, la importancia que tiene el Estado en momentos de adversidad. Yo te decía antes que siempre en la historia de las catástrofes se visibilizan desigualdades, que algunas podían existir y estar más visibles, otras menos visibles. Yo te iba a decir, en nuestro país, por ejemplo, se ha planteado un planteo histórico de los feminismos que tenía que ver con las diferencias entre las tareas de remuneración y las tareas del cuidado. O sea, la política del cuidado vuelve a estar en el centro de escena. Un planteo histórico que han hecho los sectores populares que tenía que ver en los barrios carenciados. Las organizaciones comunitarias, los movimientos sociales, junto con el Estado, salvaron vidas. Me parece que presenciamos un gobierno y un sector mayoritario de la sociedad que está poniendo la política del cuidado en el centro, que está poniendo la distribución en el centro, y que esto que estamos viviendo en nuestro país, junto con otros países que empiezan a tener políticas progresistas, se encuentran con derechas que están cada vez más radicalizadas. Nahuel Sosa, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Rápidamente, urgente, Florencia Rodríguez, N6, ¿qué está pasando?